¿Dónde comienza y terminan las vías aéreas inferiores? Comienza en la tráquea y termina en el intercambio de absorción del oxígeno y liberación del dióxido de carbono. La tráquea es la continuación de la laringe y termina por debajo, bifurcándose en dos bronquios, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Se origina en el cuello, a nivel del borde inferior del cartílago cricoide, a la altura de la sexta vértebra cervical. Tiene forma de cilindro aplastado y además, en el adulto mide 13 centímetros, de los cuales 6 centímetros son para el segmento cervical. Embriológicamente, alrededor de las 4 semanas de gestación, el aparato respiratorio comienza como una evaginación del intestino anterior delante de la faringe. Luego del desarrollo de la laringe, a partir del endodermo, a medida que el divertículo respiratorio se alarga, su extremo distal se agranda para formar un esbozo tranquial globular que origina la tráquea. La tráquea es un conducto corto, flexible y móvil. Sirve como un conducto para el paso del aire. Además, su poder contribuye al acondicionamiento del aire inspirado. La luz de la tráquea permanece abierta debido a la disposición de sus anillos cartilaginosos. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas: la mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. La mucosa está compuesta por un epitelio pseudocilíndrico, estratificado ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. La submucosa, compuesta por un tejido conjuntivo, apenas más denso que el de la lámina propia. El cartílago, compuesto por un cartílago hialino con forma de C, apilado uno encima de otro para formar una estructura de sostén. Y por último, tenemos la adventicia, que está compuesta por tejido conjuntivo que adhiere la tráquea a las estructuras contiguas. En el epitelio traqueal encontramos diferentes tipos de células principales, como las células cilíndricas ciliadas, las células de la mucosa, o también se pueden llamar células de calciforme, y las células basales. También hay otras que las encontramos en pequeñas cantidades, como por ejemplo las células en cepillo o también las células granulares pequeñas. Ahí, como vemos en el corte histológico de las células ciliadas, que son las más abundantes, que se extienden a través de todo el espesor del epitelio, se ven como pelos cortos que se proyectan desde la superficie celular apical. Esos pelos actúan como una barredora mucociliar que sirve como un mecanismo protector importante para la eliminación de pequeñas partículas inhaladas en los pulmones. Los bronquiolos se ubican en la parte media de cada pulmón. Los bronquiolos terminales se subdividen en ramas, dando los bronquiolos respiratorios, y originan a los alvéolos que se vaginan de sus paredes. Los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro de diámetro aproximadamente, y un bronquio segmentario y el parénquima pulmonar forman el segmento broncopulmonar. Los segmentos broncopulmonares se subdividen en lobulillos pulmonares. A cada lobulillo le llega un bronquiolo. Embriológicamente, poco después, el esbozo traqueal se divide en esbozos bronquiales que se ramifican y se desarrollan con los bronquios, y a las 24 semanas ya se formaron 17 tipos de ramificaciones y los bronquiolos respiratorios. Entre la semana 16 y 26, el tejido pulmonar adquiere más vascularización y se desarrollan los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y algunos alvéolos primitivos. En los bronquiolos no encontramos placas cartilaginosas ni tampoco glándulas. Los bronquiolos de mayor diámetro tienen epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado, que se transforma en epitelio cilíndrico simple ciliado a medida que el conducto se va estrechando. Los bronquiolos tienen una capa gruesa de músculo liso. Encontramos células calciformes en los bronquiolos más grandes, pero no en los terminales. Estos, que son más pequeños, tienen epitelio simple cúbico, y hay células claras entre las células ciliadas. Bajo el epitelio hay una pequeña cantidad de tejido conjuntivo, y debajo hay una capa de músculo liso. Los bronquiolos más grandes son ramas de bronquios segmentarios, que sufren ramificaciones y dan origen a los bronquiolos terminales. Estos se ramifican dando los bronquiolos respiratorios, y estos se subdividen en varios conductos alveolares. Los acinos pulmonares son unidades estructurales más pequeñas que forman los lobulillos. La unidad funcional más pequeña de la estructura pulmonar es la unidad bronquiolar respiratoria, que se compone de un único bronquiolo respiratorio y los alvéolos. Los bronquiolos respiratorios son la primera parte del árbol bronquial, que permite el intercambio gaseoso, formando una zona de transición en el sistema respiratorio. Luego de los bronquiolos respiratorios se encuentran los alvéolos. Alrededor de los conductos alveolares hay alvéolos y sacos alveolares. En cada pulmón adulto hay entre 150 y 250 millones de alvéolos. Su superficie interna es de 75 metros cuadrados. Cada alvéolo es una cavidad poliédrica de paredes delgadas que mide unos 0,2 milímetros de diámetro y confluye en un saco alveolar.
A partir de la semana 26 hasta el nacimiento se desarrollan más alvéolos primitivos, formados por células alveolares tipo 1, que son de intercambio gaseoso, y tipo 2, productoras de surfactante. Cerca de las 30 semanas se desarrollan los alvéolos maduros. Un alvéolo está revestido por epitelio pavimentoso simple y sostenido por una membrana basal elástica delgada. Un saco alveolar consiste en 2 o más alvéolos que comparten la desembocadura. En las paredes de los alvéolos hay 2 tipos de células epiteliales alveolares, las tipo 1 y las tipo 2. Los componentes estructurales de un alvéolo son la membrana respiratoria, que está formada por una capa de células alveolares tipo 1 y tipo 2, y macrófagos alveolares asociados, y la membrana basal epitelial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Los alvéolos son los espacios aéreos terminales del sistema respiratorio y el sitio donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. El surfactante disminuye la tensión superficial alveolar y participa en la eliminación del material extraño. Los macrófagos alveolares eliminan partículas inhaladas de los espacios aéreos y eritrocitos del tabique. Los pulmones están ubicados dentro de la caja torácica, anteriormente a la columna vertebral y posteriormente al esternón, los cartílagos costales y medialmente con las costillas. Tienen una íntima relación al corazón y sus vasos. El árbol bronquial se origina a partir de la tráquea. La bifurcación traqueal se encuentra en el mediastino inferior posterior. Tenemos el bronquio principal derecho vertical y el bronquio principal izquierdo horizontal. El primero posee 3 segmentos, el superior, medio y inferior, mientras que el segundo solo 2, el superior y el inferior, por la presencia del corazón. Asimismo, los anteriores se continúan fragmentando en 1. Los bronquios lobares, 2. Los bronquios cementarios originarios de los precedentes y 3. Las divisiones de los bronquios cementarios. En cuanto a su volumen, el pulmón derecho supera al pulmón izquierdo. En relación a su peso, en el derecho oscila en 600 gramos y en el izquierdo en 500 gramos. En cuanto al color, es rosado claro. Además, con la edad se puede tornar más oscuro. En los fumadores, por otro lado, es de color negro y es rojo oscuro en el feto. Asimismo, podemos decir que es de consistencia flácida y muy elástica y mide 25 centímetros de alto, 16 de ancho y 10 centímetros de base en el derecho y 7 centímetros de base en el izquierdo. En los pulmones podemos encontrar raíces, caras, borde, vértice, fisuras e hilio pulmonar. La pleura es una membrana serosa que envuelve a los pulmones, visceral, y tapiza las paredes de la caja torácica, parietal. Estas dos forman la cavidad pleural. Estas hojas pleurales se continúan la una a la otra a nivel de la raíz pulmonar y del ligamento pulmonar. En su interior existe el líquido seroso que adosa ambas hojas en forma perfecta. El líquido pleural reduce el rozamiento entre las membranas. El epitelio que cubre el interior de los pulmones es por completo de origen endodérmico. Los componentes del tejido cartilaginoso, muscular y conectivo de los pulmones derivan del mesodermo visceral que circunda al intestino anterior. Al inicio de la 5ª semana, cada una de las yemas bronquiales primarias se ensancha para constituir los bronquios primarios derechos e izquierdos. El derecho genera entonces 3 bronquios secundarios y el izquierdo 2, lo que anuncia la formación de 3 lóbulos en el pulmón del lado derecho y 2 en el izquierdo. El mesodermo que cubre el exterior del pulmón se convierte en la pleura visceral. La capa de mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se transforma en la pleura parietal. Irrigación pulmonar. Los pulmones reciben sangre mediante 2 grupos de arterias, las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. La sangre desoxigenada circula a través del tronco pulmonar, que se divide en una arteria pulmonar izquierda para el pulmón izquierdo y una arteria pulmonar derecha para el pulmón derecho. El regreso de la sangre oxigenada al corazón se lleva a cabo a través de las 4 venas pulmonares, que desembocan en la aurícula izquierda. Las arterias bronquiales transportan sangre oxigenada hacia los pulmones. Esta sangre irriga las paredes de los bronquios y los bronquiólogos. Sin embargo, hay conexiones entre las ramas de las arterias bronquiales y las ramas de las arterias pulmonares, y la mayor parte de la sangre retorna al corazón por medio de las venas pulmonares. Sin embargo, parte de la sangre drena en las venas bronquiales y vuelve al corazón a través de la vena cava superior. La ventilación pulmonar tiene 3 pasos básicos. La ventilación pulmonar o respiración, que es la inspiración y la expiración de aire, lo que produce el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Luego tenemos la respiración externa, a nivel pulmonar, que es el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares, a través de la membrana respiratoria. Durante este proceso, la sangre capilar pulmonar obtiene oxígeno y pierde dióxido de carbono.
Por último, la respiración interna, a nivel tisular, que es el intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistémicos y las células tisulares. En este proceso, la sangre pierde oxígeno y adquiere dióxido de carbono. Dentro de las células, las reacciones metabólicas que consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono durante la producción de ATP constituyen la respiración celular. Inspiración y expiración. En la inspiración se contrae el diafragma, los músculos intercostales externos, los serratos anteriores y los pectorales. La cavidad torácica se expande, los pulmones se dilatan al entrar aire oxigenado y tras la inspiración el oxígeno llega a los alvéolos y pasa a los capilares arteriales. En la expiración intervienen los músculos intercostales internos, los oblículos abdominales y el recto abdominal. El diafragma, los músculos pectorales y los intercostales externos se reducen en volumen. Los pulmones se contraen al salir aire desoxigenado y por último, con la expiración, el aire sale de los pulmones porque la presión en los alvéolos es mayor que la atmosférica. El tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos reciben su nombre según la región o el órgano donde aparece. En las vías respiratorias, VALV se denomina tejido linfático asociado con los bronquios. Las acumulaciones de células linfoepiteliales se localizan difusamente alrededor de los bronquios y el árbol bronquial. El VALV proporciona la respuesta inmunitaria contra patógenos que pueden entrar en las vías aéreas y los pulmones.